las demás personas se siguen conectando, vamos a hacer una oración para agradecerle a nuestro amado Rey. Gracias, eterno Rey, gracias Adonai por este momento, porque nos has permitido llegar hasta esta hora. Gracias, eterno Padre, por este momento que nos permites reunirnos con nuestros hermanos alrededor del mundo. Gracias, Adonai, porque sabemos que está en tu corazón que todos volvamos a tu camino. Gracias, Adonai, porque nos permites en este espacio compartir un poco más de ti, un poco más de tus mandamientos, un poco más de lo que debemos hacer, eterno Rey, para agradarte, para estar contigo, para traer tu reino aquí a la tierra. Gracias, Adonai. Gracias por la vida de cada uno de los hermanos que se conectan en este momento, que se dan ese tiempo para escuchar de ti, para escuchar tu voz, para escuchar tu palabra. Gracias, eterno Padre, que todo lo que se diga aquí sea de bendición. Pon palabra en mi boca que venga de ti y no que venga de mi pensamiento o que sea de hombre, que sea solamente de tu Ruaj, el que nos guíe en esta noche para esta sesión, para este aprendizaje, para este taller. Gracias, Adonai, por cada una de las personas que también en un futuro van a ver este video y que seguramente va a ser también de bendición para ellos. Gracias, eterno Padre, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, amén, amén. Muy bien. Pues vamos a iniciar con una pequeña introducción. Vamos a explicar un poco el tema de Shabbat. La mesa y todos los elementos es para hacerlo especial y diferente. ¿Por qué el Shabbat? ¿Por qué guardarlo? ¿Qué es en realidad el Shabbat? ¿Y qué es lo que nos pide el Eterno con respecto al Shabbat? El Shabbat es, por las letras hebreas, tiene la letra Shin, la letra Bet y la letra Tav. Y esta palabra en su raíz quiere decir reposo, descanso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en este día? Precisamente eso, apartarlo y reposar en él. ¿Cuándo vamos a guardar este día que es Shabbat? En la escritura, quiero que me acompañen, me gustaría compartirles o explicarles para los que son nuevos también. En la cultura hebrea, el día no comienza a las 12 del día como nos han enseñado precisamente en la cultura en la que hemos vivido siempre, que es la cultura grecolatina, grecorromana. Nos han enseñado que el día empieza a las 12 a.m. y termina a las 12 del día siguiente. En la cultura hebrea no, en la palabra está escrito que los días comienzan al ponerse el sol. Si me acompañan por favor a Génesis 1:5. Vamos a leer. ¿Ya lo tienen? Dice, Génesis 1:5. Y llamó Dios Elohim a la luz día y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Aquí está claro cómo Elohim desde el inicio del universo, desde la creación, él puso que el día empezara al ponerse el sol. Entonces, por eso, los que han visto cómo celebramos Shabbat, saben que lo celebramos el viernes al ponerse el sol. Y empezamos en ese momento a apartar el día, porque ese es el momento en el que comienzan los días en la escritura. Ahora, ¿cuándo es cuando lo celebramos? ¿Qué día lo celebramos? Sabemos que es el séptimo día. Entonces, vamos a ver también en la escritura por qué es el séptimo día. Vamos a Génesis 2:3 y dice, bueno, vamos desde el 2:1 y dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Elohim al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces podemos ver aquí cómo desde la creación él estableció este día Kadosh
lo guardó, lo santificó. Él mismo terminó la creación en 6 días y al séptimo lo santificó y lo guardó. Entonces, Él nos está pidiendo que así lo hagamos porque Él es el que lo hizo así desde la creación del mundo. Ahora, también, porque es importante guardarlo, no solo es por esto y porque hacemos lo que Él nos manda también, porque hacemos sus mandamientos. Vamos a Éxodo 28. Éxodo 28, ¿qué dice? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo, y para Adonai tu Elohim no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas, porque en 6 días hizo Adonai los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Adonai bendijo el día de reposo y lo santificó. Pues aquí volvemos a ver cómo Él ratifica en Éxodo y en estos mandamientos que Él ha puesto, que sabemos todos que en Éxodo 20 es donde están los mandamientos, las 10 palabras que Él nos ha dado, que son importantísimos que las sigamos. Aquí el cuarto mandamiento nos indica que debemos guardar Shabbat, que debemos guardar este día, que debemos apartarlo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Al volver al Eterno, al volver a la Torá, estamos siguiendo sus mandamientos. Estamos queriendo desde el fondo de nuestro corazón guardar todos los mandamientos que Él nos manda, porque sabemos ahora que la manera de amarlo, Él nos ha dicho en su palabra, si me amas, guarda mis mandamientos. Así que eso es lo que tenemos que hacer para demostrarle el amor. Él nos ha amado primero, pero nosotros lo amamos también a Él. ¿Y cómo lo amamos? Guardando sus mandamientos. Entonces, pues este es el cuarto mandamiento, así que he ahí la importancia de guardar este día. Vamos a ver también en la escritura 5 cosas que debemos hacer en Shabbat. Antes de entrar al tema principal, quise tocar estos puntos porque cuando venimos a la Torá, tenemos a veces muchas dudas, vemos muchas cosas en internet, vemos lo que están haciendo nuestros hermanos, la casa de Judá, y vemos lo que hacen otras personas y otros grupos y otras comunidades, porque todo el mundo hace cosas diferentes. Entonces entra confusión en nosotros y decimos, bueno, ¿qué es lo que realmente debemos hacer? Hay 5 cosas que debemos hacer en Shabbat y esto es conforme a la escritura. Esto es lo que hacemos en Osheana, porque en Osheana lo que hacemos es seguir lo que está en la escritura, hacer lo que el Eterno nos ha mandado hacer de acuerdo a su palabra, de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a la Torá. Entonces vamos a empezar. La primera cosa que debemos hacer, dice, acordarse. Debemos acordarnos del Shabbat. ¿Qué es acordarnos del Shabbat? Vamos a Shemot 2.8, Éxodo 2.8. Éxodo 2.8 dice, ay, espérenme. Es que no sé si fue esta. Perdón, Éxodo 28. Es que le puse ahí el 2, pero es 20, perdón. Con razón no me sonaba. Éxodo 28.
ahora sí. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Adonai tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva. Bueno, este ya lo habíamos leído, que es el mandamiento. Ahora, vamos a ver qué es acordarse. ¿Qué es acordarse de guardar el Shabbat? Cuando nosotros tenemos una cita especial, una ocasión especial, por ejemplo, el aniversario de nuestra boda o alguna otra fecha muy importante, ¿qué es acordarse? Es solamente decir, ay, pues me acuerdo que nos casamos un 20 de agosto, nada más. No, no es solamente ese acordarse, sino es hacer cosas diferentes, hacer cosas especiales para recordar ese día como algo especial. Y así es en Shabbat. El Shabbat es un día muy, muy especial, es un día Kadosh, es un día santo y debemos hacer ese día cosas especiales, cosas diferentes. Y bueno, eso lo vamos a ver ahorita, que veamos qué elementos y qué hacemos durante la apertura de Shabbat y cómo ponemos nuestra mesa y todo eso, porque es una ocasión especial y hay que hacer cosas muy, muy especiales porque es una cita especial y diferente. El número 2, ¿qué otra cosa vamos a hacer en Shabbat? No harás tu voluntad. Esto es sumamente importante. Vamos a Éxodo 20, del 9 al 10. Dice, ¿por qué el 10 dice? Ya lo leímos también, pero bueno, dice, más el séptimo día es reposo para el Eterno, no hagas en él obra alguna. Bueno, este ya lo leímos, el 9 y el 10, y ahora vamos a Isaías 58, 13. ¿Qué dice Isaías 58, 13? Dice Isaías 58, 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Adonai, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Entonces te deleitarás en Adonai, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Adonai lo ha hablado. Muy bien, entonces aquí podemos ver qué es lo que tenemos que hacer. No vamos a hacer su voluntad, vamos a hacer su voluntad, perdón, no vamos a hacer nuestra voluntad. ¿Qué es no hacer nuestra voluntad? A veces nos gusta, a lo mejor nos gusta ver la tele, a lo mejor decimos, bueno, pues es un día de descanso, entonces me pongo a ver la tele o me pongo a hacer cosas que me gustan hacer, me pongo a jugar algún juego y no es eso, no es eso, no es solo que vas a dejar de trabajar, sino que no harás tu voluntad, sino harás la voluntad de Adonai. Entonces tú tienes 6 días, tenemos 6 días para hacer todas nuestras cosas, todo lo que tenemos que hacer, todo lo que tenemos que pagar, todas las cosas que nos gusta hacer, todo el trabajo que tenemos que hacer, tenemos esos 6 días. Pero este séptimo día no vamos a hacer nuestra voluntad, vamos a hacer lo que Él. Ahora también dice aquí que no hablarás tus palabras. ¿Qué quiere decir eso de no hablarás tus palabras? Eso quiere decir que en ese día tampoco vamos a estar hablando de cualquier tema, de cualquier cosa que no tenga que ver con Adonai. No vamos a hablar de fútbol, no vamos a hablar de las otras personas, no vamos a hablar de nuestras cosas, no vamos a criticar, por supuesto, pero sobre todo es eso, no vamos a decir palabras que no tengan
que ver con Adonai. Únicamente vamos a hablar las palabras que el Eterno nos mande a hablar en ese día, que es su Torah y el estudio de su palabra. Entonces no vamos a estar hablando cosas que no en ese día. Eso es parte de no harás tu voluntad, sino harás su voluntad. El tercer punto, este es muy importante, servir al Eterno. Ese día tenemos que servir al Eterno. Vamos a Números 28:9. Dice así, Números, Bamidbar 28:9. Mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Muy bien, entonces, ¿qué nos quiere decir aquí el Eterno? Ese día especial se hacían sacrificios especiales para Shabbat. Entonces ahora nosotros sabemos, ya no hay templo, ya no tenemos que hacer sacrificios porque Yeshua fue el último sacrificio y lo hizo una vez y murió por nosotros una vez y para siempre. Entonces ya no tenemos que hacer sacrificios, pero ahora ¿cuál es nuestro servicio al Eterno? Es hacer oración. Vamos a servir en una Keilah. Si no puedes servir en una Keilah, debes de buscar cuáles son tus dones, tus talentos y tratar de servir a los demás, servir a las personas. Lo ideal sería que pudiéramos cada quien servir en una Keilah. Ahora sabemos que hay Keilot alrededor del mundo, entonces podemos buscar un lugar y un espacio en donde no solo reunirnos para congregarnos, porque Shabbat también es una santa convocación y debemos estar unidos y debemos estar reunidos. Entonces no solo buscar ese lugar para reunirnos, sino además buscar ese lugar para servir al Eterno, sirviendo a los demás. Sabemos ahora que eso es lo que hacía Yeshua también. Él servía a los demás y ahorita lo vamos a ver en el siguiente punto. Vamos a Éxodo 35:3. Éxodo 35:3 dice, no encenderás fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Muy bien, este punto siempre causa así como mucha controversia, ¿no? Porque decimos, híjole, entonces no podemos prender fuego. Sí se puede prender fuego, no para ti, sino para el Eterno. Pero además, este fuego antes, cuando iban a cocinar, pues tenían que ir a cortar la leña, tenían que poner el fuego y eso les llevaba muchísimo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos pide Adonai? Adonai nos pide que lo sirvamos a Él y que estemos con Él, que entonces la menor cantidad de tiempo sea usada para otras cosas que no sean para Él. Muchos aquí se preguntan, bueno, pero entonces no podemos hacer absolutamente nada en Shabbat o comprar nada. Sí se puede, siempre y cuando sea algo que vas a salir a comprar algo para Shabbat o algo que te hizo falta en Shabbat, puedes hacerlo y además siempre y cuando que no te lleve muchísimo tiempo. Si vas, haces rápido y regresas, puedes hacerlo. Porque hay muchas personas que dicen, no, es que no se puede comprar absolutamente nada. Bueno, si es para Shabbat, si es algo que te hizo falta, pues claro que se puede hacer, ¿no? Entonces esta parte sí hay que, pues aclararla porque pues hay muchas personas que sí como que se ponen así como muy tensas con este asunto del dinero y de esas cosas y bueno, sabemos, aquí estamos viendo por eso qué es lo que sí debemos hacer en Shabbat, cumpliendo estas cosas, pues bueno, si vamos un poco a comprar algo que nos hizo falta, pues bueno, no pasa nada tampoco, ¿no? Bueno, este es el punto número 3 y
bueno, es importante también que veamos lo de nuestros dones y talentos para ponerlos al servicio de los demás y del Eterno, como ya se los dije. Vamos al punto número 4, hacer el bien. Vamos a Mateo 1:9. Mateo 1:9 dice: no, perdón, no es Mateo 1:9, es Mateo 12:1. Es que ahí voy a hacer la corrección de la presentación y ya se las mando corregidas. Mateo 12:1. 12:1 dice así: en aquel tiempo iba Yeshua por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído qué hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Elohim y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer, ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la Torá cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supiereis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Perdón. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que Yeshua es el Señor del día de reposo. Yeshua es el que hacía el bien justo en ese día. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien tiene hambre, no le vamos a dar pan porque es Shabbat, no vamos a irle a comprar comida porque es Shabbat, al contrario, esto es parte de hacer el bien y de tener esa misericordia por nuestro prójimo y por las personas que pudieran estar hambrientas o necesitadas, que fue lo que pasó con los discípulos. Por eso Yeshua lo permitió, porque eso es parte de hacer el bien, darle de comer al que esté hambriento en el momento en el que esté hambriento. Entonces, Yeshua así lo hizo y así también nosotros debemos, no solo podemos, debemos hacerlo. Es el día de hacer el bien. Y vamos a Mateo 12:9. Dice: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Yeshua para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si esta oveja cayera en un hoyo un día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días del reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Yeshua para destruirle. Pues aquí vemos, ¿no? Cómo incluso él sanaba enfermos en el día de reposo. Aquí lo tenemos claro en Mateo 12:9. Y cómo los fariseos se enojaban, ¿no? Porque los fariseos ya traían como muchas cuestiones de hombres y realmente ellos pensaban que no se debía sanar en día de reposo porque era como una actividad, como un trabajo. Pero claro que no. Aquí vemos cómo Yeshua nos manda
hacer oración, por ejemplo, por los enfermos. Si alguno de ustedes quiere ir a hacer oración en Shabbat, a algún hospital, por algún enfermo, o quiere ir a acompañar a algún enfermo, pueden hacerlo. Claro que pueden hacerlo, porque Shabbat es un día también para hacer el bien. Entonces, por supuesto que pueden hacerlo. Y bueno, el último punto de las cosas que debemos hacer en Shabbat es renovar fuerzas. Vamos a Éxodo 23:12. Dice Éxodo 23:12. 6 días trabajarás y el séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno, y tome refrigerio el hijo de tu sierva y el extranjero. Y todo lo que os he dicho, guardadlo. Y nombre de otros dioses no mentaréis, ni se oirá de vuestra boca. En ese día, ¿qué debemos hacer? Reposar para renovar nuestras fuerzas. Por eso se llama reposar, día de reposo. La idea es que en ese día reposemos en el Eterno. Bien dice la Escritura, que todos los que estén cargados vengan a mí y yo les daré reposo. Es esto, vengan a mí el día de reposo. Vengan a mí este día para que yo renueve sus fuerzas. Por eso es tan importante y por eso el Eterno nos manda a hacer este día, porque Él sabe cuál es nuestra necesidad. Desde la fundación del mundo y desde que nos creó, Él sabe cuál es nuestra necesidad. Y Él puso este día para el hombre, para que el hombre pudiera hacer todas estas cosas, estar con el Eterno, renovar sus fuerzas, servir al prójimo. Entonces, pues estas son las cosas que debemos hacer en Shabbat. Por eso me pareció importante mencionarlas. Ahora sí que esta es parte de la introducción y lo que sí les digo es que una vez que empezamos con guardar el Shabbat, pasa el tiempo, ya no quieres dejar de guardarlo, quieres seguir guardándolo, esperas y anhelas el viernes para guardar ese Shabbat y para estar con el Eterno, para estar en su presencia. Así que yo los invito a que si ya empezaron a guardarlo, no lo dejen de guardar, es algo muy hermoso, es un mandamiento, así que tenemos que hacerlo. No es de que guardo hoy Shabbat y pues el próximo sábado tengo una comida o tengo un evento y entonces ya no puedo y entonces lo cambio y entonces ya no hago Shabbat. No, esto es algo muy serio, es algo muy importante. Entonces tenemos que guardar Shabbat cada viernes, cada semana. Cada 6 días después de que trabajamos debemos reposar el séptimo día y estar con nuestro Padre Eterno. Así que no dejen de hacerlo. Una vez que lo comenzaron a hacer, síganlo haciendo. Si ustedes tienen temas con su trabajo, hagan oración, oren muchísimo para que puedan en algún momento acomodar sus horas de trabajo, para que puedan encontrar un trabajo en el que puedan guardar este día de reposo que es tan importante. Bueno, y pues esta fue la introducción. Esta fue la introducción de nuestro tema. Vamos a seguir. Ya dijimos acá que el primer punto es guardar el Shabbat. Y ya vimos también que guardar el Shabbat quiere decir apartarlo, hacerlo diferente, hacerlo especial. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer especial? Hay muchas cosas que podemos hacer en Shabbat, pero nosotros en este taller les vamos a platicar qué es lo que nosotros hacemos en Shabbat, qué es lo que Oshana hace en Shabbat. Y lo primero que tenemos que hacer pues es prepararnos, ¿no? Es prepararnos para Shabbat, preparar todas las cosas de Shabbat. ¿Cómo vamos a preparar las cosas de Shabbat? Hay que preparar una mesa bonita, hay que poner un mantel lindo y diferente, hay que poner platos especiales. Si lo vamos a guardar con la familia, pues hay que poner los cubiertos, hacer una cena especial,
una cena diferente, una cena muy rica que haga de este día un día en familia y un día muy, muy especial. Entonces es un día que vamos a empezar. La apertura de Shabbat, como ya comentamos anteriormente, la vamos a empezar el viernes al ponerse el sol. Entonces, lo que tenemos que hacer es desde el viernes en la mañana preparar los alimentos, preparar todo lo que se va a comer al día siguiente. ¿Por qué? Porque es importante tener alimentos para el día siguiente. Ya lo vimos ahorita. No es tanto que no puedas prender fuego, sino la idea es que ocupes todo el Shabbat para estar con el Eterno, para hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Entonces, si ocupamos tiempo para preparar alimentos, pues vamos a perder tiempo de estar con Adonai y de hacer lo que Él quiere que hagamos. Entonces, lo ideal es preparar los alimentos desde el viernes en la mañana. Vamos a preparar nuestro jalot, que más adelante vamos a ver con la amada Meli, cómo se prepara este jalot. Vamos a preparar el pan desde el viernes en la mañana o incluso desde el jueves en la noche lo podemos preparar. Y vamos a tener todo listo para ese inicio de Shabbat, que sea un momento ya especial, que estemos ya apartados. Y además es muy bonito que lo hagamos en familia, porque también los niños, cuando empiezan a ver esa preparación, ellos también se emocionan. A ellos también les gusta mucho porque saben que es un momento de estar con familia, con la familia, saben que es un momento de estar con papá, con mamá, que es un momento que pueden platicar de sus cosas, que pueden platicar también de cómo les fue en la semana, de qué hicieron toda la semana en la escuela, y cosas que a lo mejor entre semana, por la rutina y el diario vivir, no podemos platicar. Pero ese momento de la cena especial de Shabbat, de la apertura de Shabbat, sí lo podemos hacer. Y los niños lo saben. Entonces a ellos les gusta mucho, hay que animarlos siempre, hay que avisarles que ya va a ser Shabbat y hay que involucrarlos también. Yo les invito a que involucren a sus hijos, a que ellos ayuden a poner la mesa, que ellos ayuden a poner el mantel, a poner las velas y a poner los platos, incluso a preparar la comida o hacer el jalá. Les encanta hacer el jalá también y comérselo, por supuesto, les encanta, pero bueno, les gusta mucho hacer el jalá y sentirse involucrados y sentirse parte de esa preparación para Shabbat. Ahora, en el caso de los niños, pues ellos ya, cuando les avisamos que ya va a ser el inicio de Shabbat, ellos empiezan a entender que tienen que apagar el iPad, que ya no es momento de estar viendo caricaturas, de estar viendo la tele, de estar hablando por teléfono. Los jóvenes ya saben que el teléfono lo guardan, que ya no es momento de estar en las redes sociales. Entonces, toda la familia empieza a entender que es un día apartado, que es un día especial, que es un día para el Eterno. Entonces, por eso es tan importante hacerlo especial, hacerlo diferente, para que ellos mismos y todos empecemos a entender que es un día apartado y especial. Entonces vamos a poner en la mesa, como ya les había yo dicho, un mantel lindo, vamos a preparar alimentos ricos, diferentes a lo que comemos en la semana y vamos a estar listos para el inicio de Shabbat. ¿Cuáles son los 3 elementos esenciales que debe haber en la mesa de Shabbat? Los 3 elementos esenciales en la mesa de Shabbat son velas, vamos a preparar 2 velas, vamos a preparar una copa y vino, o puede ser jugo también, pues, si no tienen vino, puede ser jugo de uva, y para los niños también se les da jugo, y el pan. Debemos de preparar 2 jalot para ese día. Y vamos a ir explicando ahora elemento por elemento. Las velas. ¿Cuál es el significado de estas velas y por qué las velas? Vamos a Juan 8:12. Bueno, les platico nada más rápido que en la tradición judía estas velas supuestamente ellos las prenden para revelar todo lo que está oculto. Pero nosotros ahora en Yeshua sabemos que estas velas significan esa luz que Yeshua
pone en nuestras casas, en nuestros corazones, y esa luz que es Yeshua. Yeshua es la luz del mundo. Vamos a Yohanan 8:12. Acompáñenme a la escritura. Yohanan 8:12, Juan 8:12. Juan 8:12 dice: otra vez Yeshua les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pues, ¿qué más les puedo decir? Aquí está escrito: nuestro amado Yeshua es la luz del mundo, y cuando nosotros encendemos estas velas, estamos recordando y estamos reconociendo que Él es la luz del mundo. Y también de cómo nosotros hemos sido llamados a hacer luz para las naciones, a hacer luz también para el mundo, para que podamos compartir todo esto que nosotros ahora conocemos, que podamos compartir quién es el Eterno, quién es Yeshua. Y bueno, pues estas velas lo representan. Ahora, a lo mejor se preguntarán, ¿por qué son dos velas? En la tradición judía también, y bueno, en la Torá, ellos explican que en la Torá cada uno de los mandamientos se repite 2 veces. Entonces, estas 2 velas significan ese repetir el mandamiento. Entonces, una vela significa guardarás y la otra vela significa apartarás. Entonces es como ese doble significado de las dos cosas que hay que hacer en Shabbat. Guardarlo y se repite, apartarlo. Entonces por eso son dos velas y no una sola o 3 o 5, sino son esas 2 velas por esa repetición de cada uno de los mandamientos. Y bueno, pues esto es muy interesante. Ahora, hay una oración que se hace al inicio del Shabbat. Y bueno, antes de seguir con las velas, hay un elemento también que, bueno, no se los mencioné, pero es el shofar. El shofar también es un elemento que debemos de tener en Shabbat. El shofar se toca también en Shabbat y es un llamado. El shofar es un sonido profético y bueno, si no tienen un shofar en su casa no hay problema, pueden poner el sonido y pueden hacerlo así. Pero bueno, el shofar es este sonido profético, este llamado a las ovejas perdidas a que vuelvan a casa. Entonces es muy bonito, es una tradición bonita tocar el shofar en Shabbat. Se toca el sonido del shofar, se canta el Shema también, que eso es algo muy bonito también. El Shema se canta, ya saben que ponemos nuestra mano en nuestra cara, tapamos nuestro rostro en señal de reverencia al Eterno y cantamos el Shema en el inicio de Shabbat. Y bueno, después viene el encendido de velas. El encendido de velas se hace con una oración y la oración dice como sigue: Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mishvotah betzivanu lehiyot or, legoyim benatan lanu et Yeshua Meshicheinu. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos ha santificado con tus mandamientos para hacer luz a las naciones, y nos has dado a Yeshua, nuestro Mashiach, la luz del mundo. Y bueno, pues esta oración la verdad es que es hermosa y es la manera en la que
decimos que Yeshua es la luz de nuestro mundo y debe ser la luz de nuestro corazón y debe ser el centro siempre, incluso del Shabbat. Así que este es el significado de las velas y la oración que hacemos para el encendido de velas. Ahora, también otra cosa importante que quiero mencionarles, el encendido de velas lo hace la mujer. Es un privilegio que tenemos las mujeres de poder abrir el Shabbat, y una vez que pusimos nuestra mesa, que quedó muy linda y que quedó muy elegante y hermosa y diferente, tenemos además el privilegio de encender las velas. Ahora, si no hay una mujer en casa, no hay problema, también lo puede hacer el varón y hace la oración y no hay ningún problema. Y también como parte de la oración al encender las velas, nosotros como mujeres tenemos el privilegio de en ese momento poderle pedir a Adonai que bendiga a nuestros hijos y que los lleve a esta luz que es la Torá, porque ya sabemos que la luz es la Torá, que la luz es Yeshua, que Yeshua es la Torá, y todo esto lo vamos entendiendo. Y entonces hay que llevar también a nuestros niños y pedirle al Eterno que lleve a nuestros niños y a nuestros hijos a la luz de la Torá, y que ellos puedan seguirla, que ellos puedan entenderla, que ellos puedan leerla. Y este momento de oración al encender las velas es el momento en el que podemos hacerlo. Así que es un gran privilegio como varonas que podamos encender las velas de Shabbat y que podamos de inicio marcar ese momento y marcar ese inicio de Shabbat, nosotras las varonas. Así que amén, amén por esto y démosle gracias a nuestro Rey. Bueno, el segundo elemento que mencionamos de los 3 elementos que son los más importantes es el vino. Con este vino se hace el kiddush, así se llama. El kiddush es la bendición del vino y todas las fiestas llevan vino, porque el vino quiere decir alegría. El vino es para que estemos contentos, para que estemos alegres. Y el vino, lo que debemos de tener es una copa para poder servir el vino. Se hace la bendición del vino. Se las voy a leer rápidamente, a reserva de que, bueno, en la tercera sesión les van a explicar con muchísimo detalle y detenimiento esta parte del vino. Incluso hay sorpresas para esta sesión del vino, así que no se la pierdan. Y bueno, la oración que se hace en el vino es Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam boré per agafen. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien creó el fruto de la vid, que es el vino. Amén, amén. Y bueno, vamos a Mateo 26, 28 para poder entender en base a la escritura qué es lo que significa este vino. Mateo 26, 28. Dice así 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Eso es lo que dice Mateo 26, 28. Y pues creo que está más que claro. Este vino asemeja o significa la sangre de Mashiach. Ahora, cuando se sirve el vino, se debe permitir que se derrame. ¿Por qué? Porque es la sangre derramada de nuestro Mesías. Esa sangre que Él derramó por nosotros para la remisión y el perdón de nuestros pecados, la simbolizamos en la copa del vino cada Shabbat.
y cada Shabbat recordamos al servirla y permitir que se derrame, por eso se permite que se derrame, que es la sangre que derramó nuestro Mesías para perdonar nuestros pecados. Y bueno, pues esto es más que hermoso. Wow, la verdad es que es hermosísimo y es más hermoso poderlo recordar cada Shabbat, cada semana y de Shabbat en Shabbat recordar que nuestro Mesías vino y derramó su sangre preciosa para el perdón de todos nuestros pecados, porque Él vino también por esas ovejas perdidas que somos nosotros, por esa casa de Israel que se perdió y que se dispersó entre las naciones y que nos asimilamos, y Él viene, Yeshua viene por nosotros. Y pues este vino simboliza su sangre, así que es algo verdaderamente hermoso. Muy bien, vamos a nuestro tercer elemento. Este tercer elemento, el cual es también muy importante, es el pan. Y acompañado del pan tenemos la sal. Vamos a Shemot 16, 21, 17. Que es Éxodo 16, 21, 17. Veintiuno, 27, perdón, debe ser. Éxodo 21, 27. Y dice así. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer. Y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moshe. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Adonai. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Adonai. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy. Y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moshe había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Adonai. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Adonai dijo a Moshe, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Adonai os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Amén, amén, amén. Pues aquí está también, muy claro, ¿no? Más claro ni el agua. ¿Por qué son 2 panes? Porque es la doble porción. Y también es el maná que cayó del cielo, el maná que el Eterno mandó cuando su pueblo estaba en el desierto, pero también simboliza el maná que nos da Yeshua con su palabra, esa comida espiritual, ese alimento espiritual que nosotros tenemos con su palabra. Vamos a Yohanan 6, 25.
6:25 dice. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Yeshua y les dijo, de cierto os digo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida eterna. Que da vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Elohim el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Elohim? Respondió Yeshua y les dijo, esto es la obra de Elohim, que creáis en que Él ha enviado. Le dijeron entonces, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os dio Moshe el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Elohim es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Amén, amén. Qué hermoso, qué hermoso. La verdad es que esta escritura es hermosa y nos va poniendo cómo todos estos símbolos y todos estos elementos están aquí sustentados en su palabra y por qué son y por qué debemos hacerlo. Y bueno, pues aquí está más claro el tema de la doble porción, el tema del jalá, de cómo es el pan, no solo de la tierra, sino ese pan del cielo, el que debemos de buscar. Debemos buscar siempre su palabra, debemos buscar siempre guardar sus mandamientos, debemos buscar siempre su Torah y además compartirla. Entonces, pues este pan simboliza eso, no solo el pan de la tierra, no solo ese maná que el Eterno le dio a su pueblo en el desierto, sino esa palabra que nos da a nosotros día con día al leer su palabra y al escuchar su palabra. Así que, pues bueno, igual, cada Shabbat tenemos la gran oportunidad de recordar estas cosas y de hacerlo nuestro, de hacer este día algo verdaderamente especial. Vamos ahora a Vayikra 2:13, que es Levítico. Dice el 13, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Elohim, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Amén, amén. Pues aquí está escrito porque la sal. Nosotros cuando hacemos el Shabbat y antes de bendecirlo le ponemos sal, le ponemos un poco de sal encima al pan y este es el significado de la sal. Ninguna ofrenda será dada a Elohim, ofrecida a Elohim sin sal. Así que está escrito y por eso lo hacemos también así en Shabbat, porque el pan de alguna manera también es esa ofrenda y es ese pacto que hace Adonai. También muchas veces simbolizamos esos dos panes con las dos casas de Israel, en cómo van a ser unidas esa casa de Judá y esa casa de Efraín o la casa de Israel, y vamos a ser unidos en un solo palo y en una sola casa. Entonces estos dos panes también simbolizan esas dos casas que Adonai en determinado momento y como una promesa que ha hecho nos va a unir y cómo nos va a ir quitando los velos tanto a la casa de Judá
que a nosotros ya no los está quitando esos velos, ya estamos conociendo su palabra, y a la casa de Judá le va a quitar el velo para que ellos puedan conocer precisamente de Yeshua. Entonces, si se fijan, nosotros estamos tomando de nuestros hermanos mayores este hermoso ritual que hacemos en la apertura de Shabbat, porque este ritual nos los han enseñado ellos, que son nuestros hermanos mayores y que lo han hecho durante más de 6,000 años, han hecho este ritual de Shabbat para separar ese día y para cumplir con ese mandamiento. Y nosotros ahora que volvemos a casa, nosotros ahora que volvemos a la Torá, estamos siguiendo también y estamos aprendiendo de ellos. Por eso es muy importante siempre estar abiertos y siempre estar atentos y siempre corroborarlo con la escritura. Como ustedes se fijan, aquí todo lo que hemos visto está escrito y se corrobora con la palabra del Eterno, que es lo que nos ha mandado hacer. Pero lo bonito de esto es que lo podamos hacer y en algún momento, así como nosotros en cada Shabbat recordamos a Yeshua también, y como cada elemento en Shabbat nosotros sabemos que representa también a Yeshua, ellos en algún momento, la casa de Judá, harán su Shabbat también conmemorando a Yeshua. Y pues eso será hermoso y ojalá que nuestros ojos puedan verlo, la verdad, porque será hermoso, hermoso. Bueno, vamos ahora, les voy a decir la bendición del pan, de cómo se hace la oración del pan. Espérenme tantitito. Dice, para hacer la bendición se toman los dos jalot y vamos a agradecer por la provisión, aparte de hacer esta oración en hebreo. Cuando se hace la oración hay que agradecer por esa provisión que nos da el Eterno durante toda la semana. Por ese nosotros sabemos que Él es el encargado de la parnasá, de darnos nuestra parnasá. Nosotros muchas veces tenemos el trabajo, tenemos un trabajo y a veces pensamos que ese trabajo lo obtuvimos nosotros en nuestra propia fuerza, pero no es así. Ese trabajo nos los ha dado Adonai. Ese trabajo nos los puso Él para que nosotros podamos tener esa parnasá. Entonces, ¿de quién viene la parnasá? Pues de Él. De Él viene esa provisión, de Él viene ese trabajo. Y pues en este momento de hacer la oración del Jalá, también podemos hacer ese agradecimiento y esa bendición por nuestros trabajos. La oración dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Hamotz lechem min haaretz yemin hashamayim. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos das el pan de la tierra y del cielo. Amén, amén. Bueno, pues estos son los 3 elementos más importantes de la mesa de Shabbat. Y bueno, también quiero platicarles que hay una parte importante que se hace terminando Shabbat que se llama Havdalah. Havdalah quiere decir el cierre, es el cierre de Shabbat lo que vamos a hacer en Havdalah, y lo que se hace es que también se hace el kiddush con una copa de vino y también se pone una vela que se prende y después se apaga con el vino. Y en ese momento estamos simbolizando que se termina el Shabbat y hacemos ese cierre de Shabbat. Nosotros en Oshana también lo hacemos, es el momento en el que termina el último estudio, la última plática de los Roim, y en ese momento se hace el Havdalah para hacer el cierre de Shabbat. Entonces eso también es importante que entendamos por qué se hace, porque así como abrimos e iniciamos el Shabbat, así también debemos de cerrar el Shabbat. Entonces, voy a decirles cuál es la oración y la bendición que se hace en Havdalah, en el cierre del Shabbat. Dice así la oración: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Bendito
perdón, Hamadil Ben Kodesh Lehol Ben Or Le Hoshek, Ben Yisrael Lamin, Ben Yom Hashemin Lesheshet Yemei Hamasha. Baruch Ata Adonai Hamabdil Ben Kodesh Lehol. Amén. Ahora en español. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien separa lo kadosh de lo profano, y la luz de las tinieblas y a Israel de las naciones, el séptimo día y los días de trabajo. Bendito eres tú, Adonai, quien separa lo kadosh de lo profano. Amén, amén, amén. Y bueno, como podemos ver, precisamente el Shabbat y esa apertura del Shabbat es esa separación, ese separar lo profano de estar en el mundo todos los días a lo kadosh, que es guardar el Shabbat, ese día kadosh y ese día santo, que es tan importante y que es una bendición para nosotros el poder cumplir con este mandamiento. El Eterno lo ha puesto sin duda para que lo disfrutemos, para que lo gocemos. En este día también danzamos, también cantamos desde la apertura de Shabbat, hacemos adoración, hacemos alabanza al Eterno, porque es un día en el que debemos estar felices y debemos estar contentos de poder estar con Él, de poder estar en su presencia. Así que, como yo les decía antes, es muy importante que guardemos este día, es muy importante hacer todo lo que tengamos que hacer para tener este tiempo de poder guardar este Shabbat para el Eterno y de poder tener nuestros elementos listos. Prepárense desde un día antes, prepárense con tiempo, preparen no solo su mente y no solo las cosas físicas, preparen su corazón para ese día estar en completa presencia del Eterno, estar con ese corazón abierto y dispuesto a escuchar su palabra, a entender lo que Él nos quiere decir, a entender lo que Él nos está cómo Él nos está llamando para que disfrutemos ese día, para que reposemos en Él, para que sirvamos al Eterno a través de nuestro prójimo, sirviendo al prójimo, sirviendo en la Keilah, para que hagamos el bien ese día, para que hagamos oración por los enfermos, para que hagamos oración por otros y para que renovemos nuestras fuerzas, que renovemos esa fuerza que solo Él nos puede dar a través de su Ruaj. Así que yo los invito a que guarden Shabbat, a que pongan su mesa linda y a que disfruten con su familia. Y pues eso sería todo de mi parte. No sé si tienen alguna duda, si quieren hacer algún comentario. Abrimos los micrófonos. Cristi, no sé si quieran comentar algo.